entonces se trata de estudiar la continuidad de esta función. Me dices que lo has sacado de los ejercicios de los apuntes. Sí. Y estará en un apartado un poco más avanzado de lo que estamos viendo nosotros ahora. No. Ayer hicimos del 69 y del 61. Vale. Para estudiar la continuidad, siempre lo primero es saber cuál es el dominio. Para saber en qué puntos puede ser continua o no. El dominio de la función solo presentaría un pequeño inconveniente, y es el denominador. Por lo demás no hay dificultad, ni logaritmo ni raíces. Pero el denominador vale 0 cuando la x es 0. Y cuando la x justamente es 0, la definición que se utiliza es de abajo y el valor de la función es 1. Así es que en todos los puntos está definida, tal vez en el 0, pero es que en el 0 está definida de otra manera distinta y vale 1. Por tanto, el dominio todo es 0. A continuación analizamos por tramos. Por tramos ya sabéis que se analiza en todo un intervalo y que la forma de analizarla es utilizar los teoremas. Teoremas que dicen que suma, producto, cociente, etcétera, etcétera, de funciones continuas resulta también una función continua, siempre y cuando no haya inconvenientes. Los inconvenientes podrían ser denominadores, raíces y logaritmos, como siempre. Las definiciones extrañas, las definiciones que pueden ocasionar operaciones imposibles. La única aquí sería la del cociente, pero la del cociente está resuelta por el hecho de que justamente el punto en el que se produce es en el 0 y justamente en ese punto la vamos a estudiar aparte. Así es que los tramos para estudiar son de menos infinito a 0, donde resulta ser continua como consecuencia de ser cociente de funciones continuas, de 0 al más infinito, donde resulta que es continua por ser cociente de funciones continuas y no tener problemas en la definición, y nos cabe la duda de lo que ocurrirá concretamente en el 0. Ya lo hacíamos ayer y además la estructura o la apariencia que poníamos en el estudio era muy parecida a la de ahora. Es decir, eran los intervalos puestos así consecutivamente y los puntos justo donde pasaba de un intervalo al otro, pues como un estudio aparte, al margen, poníamos una llave y poníamos pues la problemática que necesitamos estudiar, que son los asuntos que tenemos que estudiar, que son cuál es la imagen de la función, cuál es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y cuál es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Esos tres elementos tenemos que calcular y ver si son o si no son iguales. Antes incluso de calcular ninguna otra cosa, el límite, tal y como está ahora mismo escrito, no tiene sentido si no se añade de quién se está calculando el límite. Pero es que a la derecha del 0, el valor del que se calcula el límite es la expresión seno de x partido, estoy a la derecha del 0. El valor de la x es por tanto positivo y al hacer el valor absoluto resulta el mismo valor, el mismo x positivo, exactamente igual que estaba. Por otro lado, cuando la x tiende a 0 por la izquierda, pues el seno de x está bien, es el mismo, no hay que cambiarlo, pero como ahora resulta que tengo números con signo negativo, su valor absoluto al calcularlo sale menos x. Así que estos dos límites son iguales salvo el detalle del signo. A ver ahora cómo lo solventamos. Y luego por otro lado, el valor de la función. Esos tres elementos. Ahora ya sí empiezo a calcular, ya si está todo bien expresado, tengo que empezar a calcular. f de 0 se obtiene sustituyendo la x por 0. El caso x igual a 0 es exactamente igual a 1. Lo dice aquí la propia definición. Sin problema. Y ahora bien, la dificultad que hace que no pueda calcular estos límites, que es lo que le he comentado al principio, que consiste en que no tenemos una manera de calcularlo, porque sale indeterminado 0 partido por 0, pero no se trata de polinomios, no podemos hacer Ruffini, ¿vale? Y entonces no hay, con los conocimientos actuales no podemos hacerlo. Y lo único que podemos utilizar es una regla que se llama regla de L'Hopital. L'Hopital. Se trata de un matemático francés que puso de manifiesto una regla muy sencilla de utilizar para calcular límites, pero que no la hemos comentado todavía, porque para poder hacerla tenemos que utilizar la derivada. ¿Se acuerda todo el mundo de los cálculos de derivadas? ¿Cómo se derivan funciones, las más elementales? La regla de L'Hopital lo que dice concretamente es lo siguiente: si estás calculando un límite cuando x tiende a a, y la a puede ser un número o incluso infinitos, no pasa nada,
y ese límite es de un cociente de dos funciones y sale indeterminado, no importa qué tipo de indeterminación, 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. En tratarse de un cociente, esas son las dos posibles indeterminaciones que podrían aparecer, 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. Pues no importa, en cualquier caso, ese límite coincide con este otro límite, que es muy parecido, porque es cuando la x tiende a A también, solo que arriba, en lugar de poner la función, pongo su derivada, y abajo, en lugar de poner la función de abajo, pongo la correspondiente. Con la ventaja incluso además, esta regla tan curiosa que si volviera a ocurrir que este otro límite fuera indeterminado, vuelvo a poder aplicar la misma regla y entonces tendríamos que calcular el límite de la derivada segunda y derivada segunda. La única confusión que se produce a la hora de aplicar esta regla es que se crea en algunas personas que la regla es la derivada del cociente. No, no dice eso. Dice la derivada del numerador por separado y la del denominador por separado. Simplemente. Si fuera la derivada del cociente, el cociente de las dos funciones sería derivada del primero, el segundo sin derivada, menos derivada del segundo, el sin derivada y el trabajo al cuadrado. Esa es la regla de la derivada del cociente. Pues no se trata de esa regla, no. Se trata de derivar uno y otro por separado. Aplicando ese resultado, esa regla que es muy práctica, muy útil, pues resulta que este límite coincide con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de derivada del seno. ¿Os acordáis? Coseno de x. Derivada de x. 1. Y esta otra derivada es muy sencilla. Coseno de 0 es 1, partido por 1, 1. He dicho que la derivada me refería a este límite. En el caso de abajo, aplicando exactamente la misma regla, la regla del L'Hopital, pues esto es coseno de x y abajo menos 1 y el resultado sale menos 1. Es importante observar, para poder aplicar la regla del L'Hopital, es importante observar que se cumplen las condiciones, que son que estamos calculando este límite, que las dos funciones, tanto la de arriba como la de abajo, son funciones derivables, de las que se puede calcular derivada en el punto correspondiente, y que este límite sale indeterminado, porque si no sería ningún tipo de indeterminación, la regla no es válida, no es aplicable. ¿Vale? Bueno, como estas condiciones suelen ocurrir casi siempre, no suele haber mucha dificultad en aplicarlo. Esto me concluye a la situación de que no es continuo, es decir, que en este punto es discontinuo. Además, el tipo de discontinuidad que se presenta es de salto, porque el límite por la derecha y el límite por la izquierda, estos dos límites que tengo aquí ahora marcados, no son iguales, por eso se llama de salto. Sí, normalmente sí, es mejor hacerlo así. No sé si lo dice en el enunciado del ejercicio, pero tampoco cuesta ningún trabajo, es muy poquito ya el esfuerzo a realizar para decir si es de un tipo u otro. Ya está estudiada la función en lo que respecta a la continuidad. Normalmente estos ejercicios de estudio de la continuidad de una función similar a esta, que está definida a trozos, en selectividad, o los ejercicios que nos tengamos que enfrentar más adelante, no suelen venir solamente así. Es decir, no suelen preguntar solo estudia la continuidad. Suelen preguntar que estudia la continuidad y la derivabilidad, porque están muy relacionadas la una con la otra. Ahora mismo nosotros todavía no podemos hablar de la derivada correctamente porque no la hemos definido, ni hemos trabajado con ella, ni hemos refrescado la memoria para comprender todos los procesos que se tienen que llevar a cabo. Pero en la práctica lo que se suele solicitar es estudia continuidad y derivabilidad. Si la función es derivable, obligatoriamente tiene que ser continua. Si es continua no tiene por qué ser derivable, pero existe una relación entre ellas. Y entonces se estudian de una sola tacada las dos cosas, la continuidad y la derivabilidad. Y esto sí suele ser un ejercicio muy típico, clásico, muy utilizado en los exámenes de selectividad o en los exámenes nuestros de evaluación cuando llegue ese momento o finales de curso. ¿Los de las fichas son de selectividad? Muy frecuente. No, los que están ahí en los apuntes no son todos de selectividad. Ahí el criterio para poner esos ejercicios en esos apuntes ha sido que vayan escalonados un poco, es decir, que haya ejercicios sencillos, básicos, elementales, correspondientes a cursos anteriores y que se vayan paulatinamente incrementando en su dificultad y en los elementos que utiliza para la resolución hasta llegar al nivel apropiado. ¿Vale?
Algunos de los del final de los temas sí suelen ser de ese tipo de selectividad, pero los del principio suelen ser introductorios, básicos, y por lo general no suelen caer en los exámenes, claro, de ese tipo. ¿Se han respondido todas las preguntas? Podemos cortar ya la...